¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Ya saben que cada día tenemos aquí un tiempo de televisión para recibir a nuestros amigos. Amigos con los que vamos a tener una pequeña charla aproximadamente de unos 25 minutos para conocer un poquito y saber de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. El caso de nuestro siguiente invitado viene directamente desde San Pedro Alcántara. Es una persona muy conocida, yo creo, en San Pedro, diferentes facetas de su vida personal y profesional, pero hay algo por lo que saltó a la palestra hace unos cuantos años. Es cuando decidió escribir un libro, que después llegó otro. Fue en el año 2006, Historia Casual de San Pedro, este libro novelado en el que, si uno conoce un poquito la historia de San Pedro, puede ver reflejado algún que otro personaje, vamos a decir, de la ciudad. Bueno, hablamos con José Antonio Moreno Durán. Bienvenido. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias, porque no eres muy amigo de los medios de comunicación, no te gusta prodigarte en los medios de comunicación. Bueno, tampoco me llama mucho, no creas, ¿no? Y como hemos hablado antes de comenzar el programa, vengo porque, aparte de que me insististe y que me gusta estar contigo, pues también decías que no viene mucha gente de San Pedro. Cuesta un poquito de trabajo, ¿eh? Digo, bueno, no te preocupes, yo iré. ¿Hay una valla entre San Pedro y Marbella? No lo sé, esto es Radio Televisión Marbella, ¿dónde está San Pedro? ¿No? Pues, bueno, mira, Marbella es término municipal de Marbella. Las reivindicaciones de San Pedro Alcántara también te han llevado también a esa faceta de tu interés por la política, la defensa de los derechos localistas y todo este tipo de cosas, pero bueno, antes de nada vamos a dar la bienvenida también a Pedro Ortiz. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Pedro Ortiz viene en calidad de amigo. Bueno, lo primero quiero saber, ¿desde cuándo os conocéis? Yo creo desde la adolescencia, ¿no? Más que porque en el colegio no estábamos juntos, pero sí salimos ya cuando empezamos a salir, 13, 14, 15 años, por ahí. Nos conocíamos de antes, de vista, lo típico, ¿no? En San Pedro al final te conoces. ¿Tú vivías en San Pedro también? Cerca, vivíamos 3 calles alejados unos de otros y tenemos amigos en común del colegio. Su primo estaba conmigo en el colegio y, vamos, prácticamente yo diría que nos conocemos de toda la vida. Sí. Y la familia también es del Ángel, como la mía, etcétera, o sea que, en fin, siempre ha habido una relación. Vuestro origen de los dos del Ángel, ¿no? Sí. Bueno, sí, la fábrica arriba, ¿no? Tus padres tenían negocio, ¿no? Allí. Bueno, mi padre tenía negocio en San Pedro, En San Pedro. en la fábrica arriba, en el Ángel y tal. Lo que tenían es, mi abuelo tenía una gran extensión de terreno, bueno, una gran parcela. Sí. Y ellos son de allí, mis abuelos paternos son de allí, ¿no? Igual que los suyos, ¿no? De hecho, claro. Oye, mantener la amistad, todo, porque además habéis ido por derroteros totalmente diferentes, ¿no? Tú eres topógrafo, tú has trabajado en hostelería muchísimo tiempo, pero te ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas que sigues haciendo, que es sorprendente. O sea, habéis mantenido la amistad aún a pesar de que vuestras vidas no tienen nada que ver, ¿no? Sí, porque incluso hemos mantenido, yo en la época en la que estudié en la universidad, estaba alejado de San Pedro, estudié en Mérida, en Extremadura, y venía pues en vacaciones y poco más. Pero yo lo que creo es que los que son amigos de verdad se mantienen por muchas incluso fechorías que se hagan entre ellos, pero la verdadera amistad se mantiene porque es inevitable. Luego los conocidos o los van y vienen. Eso van y vienen y eso no están en los momentos importantes y en nuestro caso yo creo que... No, y aparte nos podemos tirar mucho tiempo sin vernos y después nos vemos después de 6 meses, un año, lo que sea. Os ponéis al día rápidamente, y ¿no? es como si lo hubieses visto ayer, vamos, que eso es lo bueno de la amistad de tantos y tantos años. Claro. Con la curiosidad, además, te cuento como anécdota, que a veces nos confundían. No sé si hay físicamente cierto parecido. Bueno, es jovencito. A ver, yo si dejaba una cuenta en un bar, al día siguiente iba a ir y se la pedían, ¿sabes? Bueno. Este tipo de cosas. Cosas perdonables, cosas que se pueden perdonar. José Antonio, una de tus grandes pasiones ha sido viajar. Tus padres tenían negocio y tú estabas un poco abocado a seguir en el negocio, pero decidiste echarte la mochila, ¿no? Sí, bueno, no sé, hay un momento con 27, 28 años. Estaba aquí en San Pedro, tenía mi trabajo y todo esto, pero en fin, no sé, de estos que dice o doy ahora al paso o no lo doy. Porque empezaste empresariales. Empecé empresariales económicas, sí, estuve 3 años. Tampoco era mi pasión, desde luego, yo lo veía desde el primer momento, pero bueno, de estas cosas que uno se equivoca. Pero tú eres de empresariales porque pensabas un poco hacerte cargo de los negocios. Bueno, pues no sé, mi familia siempre ha tenido el tema de negocio y tal, y la verdad es que el mundo empresarial no me disgusta, todo lo contrario, yo mismo he tenido alguna que otra sociedad y he sido administrador y todo esto, y pensaba, iluso de mí,
que aunque yo sabía en aquel entonces que mi vocación estaba más enfocada al mundo de las letras, llámese historia o llámese literatura. Sí, porque tú ya en el instituto apuntabas manera, ¿no? Me gustaba y vamos, sacaba siempre buenas notas. ¿Y algún que otro premio de poesía? Un premio de poesía tuve, pero vamos, en segundo de U, por Dios. Bueno. Y me gustaba, yo sabía que era mi vocación, pero lo que te digo, no ingenuo de mí, pensaba que tal vez yo eso lo podía llevar pues de una forma, por decirlo así, pues exterior, o sea, mi carrera, mi negocio, mi profesión, que siempre iba a ser, pensaba yo, más útil tener una carrera de económica que la de historia, y por otro lado pues estudiarla o documentarme o tal, pero al final no, primero que no terminé económicas porque la verdad es que me aburría de una manera increíble, llegué hasta tercero, pero... Y después ya pues empecé mi vida profesional y contestando a tu pregunta, con 27, 28 años, siempre había tenido muchas ganas de irme fuera, sobre todo el tema de idiomas y todo esto. Me surgió ahí una media oportunidad y te fuiste. Y me fui, estuve 3 años en Francia, después estuve en Irlanda un tiempo y todo esto. Y la verdad es que una experiencia que no cambié por nada en este mundo. Pero José Antonio, ¿siempre tuviste la idea de volver a San Pedro o ha sido un poco las circunstancias? Porque tú viajaste y además has vivido en diferentes países, es decir... Pues si te digo la verdad, cuando estaba en Francia, cuando estaba viviendo en París, tenía un buen trabajo, tenía buenas amistades, estaba muy bien. Y lo que sí, llegó un momento donde me planteé, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Y no sé, pudo más el volver y... Te tiró sí, y decir tal vez también, bueno, a mí me encanta este sitio, ¿no? Porque te hablo de París. Algún día volveré aquí de otra manera, ¿no? Sí. No como estaba, pero sí es cierto que fue un periodo muy, muy bueno de mi vida, que yo lo recuerdo magníficamente y donde me lo pasé estupendamente bien. ¿En qué año vuelves? Creo que vengo en el 2001, me fui en 1998 y vuelvo en el 2001 aproximadamente. ¿Cuándo empiezas a fraguar la historia casual de San Pedro, que fue de este La primer comencé libro? allí, la comencé en París. O sea que tú siempre has tenido muy presente un poco tus orígenes, ¿no? Sí. Fíjate que curioso que en aquel entonces no era como ahora, ¿no? Y tenía que documentarme porque yo tenía más o menos clara la idea de escribir un libro un poco sobre la historia de San Pedro a través de una familia que llega desde el primer momento cuando se funda la colonia hasta el presente, ¿no? Pero en aquel momento era complicado todo el tema de documentación y más estando fuera, ¿no? Internet empezaba, no era tampoco como ahora que encuentras todo lo que quieres. Pero bueno, pude documentarme un poco y yo ahora cuando miro para atrás digo, no sé, me parece como está feo decirlo, ¿no? Pero como una valentía, decir, bueno, venga, voy a escribir un libro. Es cierto que yo era lector, que me gustaba mucho leer, pero tampoco era uno de esos grafómanos que estás todo el día. ¿Pero qué hay de realidad en ese libro? Es decir, no sé si es un libro que habla de la historia de San Pedro, está novelada, obviamente, pero quien lee ese libro se puede hacer una idea de lo que era San Pedro y de lo que es ahora. Bueno, pues es sorprendente porque mucha gente habla de la historia de San Pedro gracias a que ha leído esta novela, porque al fin y al cabo es una novela donde se mezcla ficción con realidad. Es cierto que mucho de lo que se dice ahí, evidentemente, ocurrió y está basada en hechos reales, ¿no? Y hombre, a mí me satisface de que mucha gente pues haya aprendido algo de la historia de su pueblo gracias a esta novela, ¿no? ¿Habrá alguno que se sienta, sabe que está hablando de...? Bueno, hay una parte del presente donde se utiliza... procuré maquillarlo lo más que pude, porque yo no sabía hasta qué punto le podía a la gente gustar o no gustar, aparecer en una novela, pero en fin, hay algunos que se sienten identificados y otros... A algunos les gusta más y otros menos, exacto, ¿no? Pero en fin... ¿Pedro sale en tu novela? Pues yo no recuerdo si en Historia Casual sí sale, ¿no? Bueno, en realidad... Yo tengo la oportunidad de leerlo. Claro, como la novela está basada en dos aspectos históricos, uno el de la fundación de la colonia y otro en los aspectos más recientes de cuando se escribió. En la fundación de la colonia, por ejemplo, se hace mención a un personaje que está evidentemente vinculado con mi profesión, que es en aquella época el topógrafo, el agrimensor, que ayudó al marqués a determinar los límites de la propiedad que acaba de adquirir para la colonia. Y en la segunda parte, entre la multitud de personajes que hay, pues también me siento identificado, no en un personaje, pero sí en muchos aspectos, porque fueron nuestras vivencias también, biográficas, noveladas, como dice, pero biográficas de la época en la que nos toca, ¿no? Sí, es cierto, él aparece como un personaje
del principio de la novela, el agrimensor y tal, que creo que era artillero, pero bueno, en aquel entonces eran sobre todo los artilleros los que conocían toda la técnica de edición de terrenos y tal, que de hecho se llama Pedro, creo, Pedro Cartellani, me lo recuerdo. Fíjate, no he vuelto yo a leer la novela desde que la escribí. Bueno, que Pedro es topógrafo, con lo cual... Pero fíjate, y ahí voy a enlazar, aunque me estoy adelantando, sí es cierto que la segunda novela, te lo digo porque Pedro y yo hablamos mucho de temas profesionales, ¿no? Igual que yo le puedo soltar una perorata sobre historia, él me suelta lo que sea sobre topografía. Fíjate, años y años hablándome de topografía, y entonces en el segundo libro, Costa California, aparece un personaje que es prácticamente él. Y aparte la idea me la dio un día en una conversación que tuvimos, ¿no? Sobre el tema de gente que se queda con terrenos que no son suyos, ¿no? Que se llama la usucapion, ¿no? Es una figura legal, y fue él más o menos el que me dio la idea. ¿Quién te iba a decir, Pedro, que ibas a salir? Esto va para adelante, ¿no? Y de hecho consulté alguna que otra cosa técnica con él, claro. Bueno, has tenido tiempo porque tú trabajas en un hotel. Sí. Sin embargo, has conseguido algo que a mí me parece que tiene muchísimo mérito, ¿verdad, Pedro? Es acabar la carrera de historia a distancia. Yo me parece, de verdad, porque para estudiar hay que tener cierto método, ¿no? Y cierta constancia, pero cuando es a distancia, muchísimo más. ¿Cómo lo has hecho? Sé que te gusta mucho la historia, siempre se te ha dado muy bien y ha sido una... Es mi pasión y mi vocación, y probablemente incluso más que la literatura. ¿En cuánto tiempo te lo has sacado? Pues mira, la verdad es que la empecé hace mucho tiempo, pero yo iba a un par de asignaturas por año, que es lo que me daba tiempo con el trabajo, la familia y la agenda que tenía. Pero en los 2 últimos años me matriculé de las 24 asignaturas que me faltaban y la terminé en 2 años. ¿Cómo lo has hecho? El trabajo fin de grado también, que yo lo presenté, que... Guárdatelo por si acaso, sí, ¿eh? Sí. No, lo tengo guardadísimo, Sí. Que, pues no sé, al final coges un método y entras en una racha positiva, e incluso vas y te presentas exámenes no habiendo estudiado lo que tienes que estudiar, pero te lo vas sacando y vas empalmando uno con otro, y cuando te vienes a dar cuenta tienes la carrera terminada. Yo creo que Pedro estará de acuerdo conmigo, que llega un momento donde te pones verdaderamente y la fortuna también tiene que acompañar un poquito en estos casos, sí. ¿no? Otras veces vas con el 90% del temario y caramba, te cae una pregunta que no has estudiado y suspende, pero otras veces vas con el 30% y lo apruebas. Y en este caso, bueno, yo aparte de hacer el esfuerzo, tuve también la oportunidad por el trabajo mío, que tenía unos meses libres y tal, y me puse muy constante, muy perseverante, y bueno, pues al final lo has conseguido. Yo el aspecto que veo que tiene mucho mérito es porque no todas las asignaturas de su carrera son de su gusto. De hecho me consta, porque en algunas que tenía vinculación con la geografía, que tienen vinculación de hecho con mi profesión, pues me consultaba cosas y un poco menos que echaba pestes del contenido de la misma. Eso, y además que tanto tiempo desde que estudió la última vez hasta que ha vuelto, eso para una persona que no tiene dinámica de estudio, correcto, aunque tenga dinámica a la hora de crear obras literarias, pero no lo mismo crear que tratar de asimilar para luego responder un examen. Yo creo que eso sí que tiene un valor, y sobre todo por eso, trabajando, estudiando, niñas, con la familia, y entonces yo creo que sí tiene. La verdad es que a mí personalmente me sorprendió positivamente que terminase pronto y terminase, y bien, pero y sobre bien. todo porque es un tío muy capaz, y yo siempre he pensado que era el típico que me está muy extraño que no hubiera culminado algún tipo de estudio. Hoy día los estudios es algo básico para sembrarte un futuro. Sí. ¿No? Me encanta, hay una pregunta que se le hacías que me gusta a mí, quiero aprovecharla, que la tengo muy a tiro. Siempre se le pregunta a las mujeres, ¿cómo concilias tu vida profesional y personal, ¿no? ¿Cuántos niños tienes? Tengo 3 niños. ¿Cómo lo haces, no? ¿Cómo lo has hecho? Porque yo sé que tú eres padrazo. Sí, bueno, claro, cuando Estamos centrados en tus niñas, con lo cual me toca estar con las niñas, pues tengo que estar con las niñas, y en fin, también tengo mis aficiones, mis gustos, también están mis padres, mi familia, los amigos, etcétera. ¿Te da tiempo a todo? Pero bueno, al final si te pones. Y fíjate, hablando un poco, enlazando un poco con lo que él decía, cuando yo ya terminé, ¿no? Que fueron esos 2 años y unos pocos meses, me acuerdo el mes siguiente ya de haber hecho el examen de la última asignatura, y parece que me faltaba algo. Claro, pues yo estaba tan centrado en los estudios, que era levantarme, desayunar, ponerme. O si iba a trabajar, cuando venía del trabajo, la siesta y tal, y después ponerme. El síndrome del hábito perdido, ¿no? Totalmente. Yo digo, me falta algo, esto es increíble. O sea, y echaba de menos el estudiar. Dime, José Antonio, que vas a estudiar otra cosa. No, bueno, ahora quiero hacer, de hecho me he matriculado lo que es el máster de formación del profesorado. No sé si algún día me va a dar el punto de hacer las oposiciones, porque la docencia yo creo que es una cosa muy vocacional. Te puede gustar la historia,
pero a lo mejor te ves allí delante de una clase con 30 niños y no te tiene por qué gustar. Y además hay que probar unas oposiciones, en fin. Hablando de historia, y en este caso de la de San Pedro, ¿está bien contada la historia de San Pedro? ¿Es conocida por los sanpedreños? Bueno, ¿O es asignatura pendiente? Yo creo que hemos tenido la suerte de tener a un grandísimo historiador en San Pedro y un hombre que se ha dejado la piel por la historia de San Pedro, como es José Luis Casado Bellagarza. Ha escrito un montón de artículos, libros, un hombre que siempre ha estado a disposición de hacer cualquier conferencia, cualquier coloquio, etcétera. Se ha volcado con la historia de San Pedro, es una grandísima suerte, ¿que es conocida? Yo creo que no. Bueno, un poco, ¿no? Quiero decir, bueno, todo el mundo más o menos sabe que fue una colonia agrícola, quién fue el Marqués del Duero, pero profundizando en ella no creo que sea muy conocida. En fin, hay una labor didáctica ahí pendiente y que algún día habrá que hacer. Bueno, tú ya tienes todos los... Yo no tengo tiempo. Habrá que buscarlo. Yo no tengo tiempo. Habrá que buscarlo. ¿Y hacia dónde se dirige San Pedro? Porque y no se lo dije, creo que lo dije en el programa pasado, que decía que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no es, la gente no sabe la evolución de San Pedro, tú que conoces bien la historia. Pues yo creo que es complicado hacer un pronóstico. ¿Qué será de San Pedro? Sobre hacia dónde va San Pedro. Es cierto que es un pueblo que ha crecido de una manera extraña, es decir, es un pueblo un poco de aluvión, porque gente de allí, pues hay verdaderamente poco, ¿no? Bueno, nosotros somos de la zona, ¿no? Pero gente de San Pedro son pocos. Durante un tiempo fue un poco ciudad dormitorio. Claro, era una ciudad dormitorio que acogía muchísima gente que vino de todos lados, un pueblo me parece a mí muy acogedor, donde se vivía muy bien, donde había una gran calidad de vida. Creo que también es un pueblo de oportunidades perdidas, ¿no? Porque, por ejemplo, urbanísticamente hablando, a mí San Pedro me encanta, me gusta, pero tengo que decir que no es un pueblo bonito, ¿no? Quiero decir, bueno, tiene la playa al lado, etcétera, pero te hablo de construcciones como ciudad en sí misma, ¿no? Sí, como estampa, ¿no? Como... Exacto, ¿no? Y entonces creo que se han perdido oportunidades de hacer una ciudad que tenga más calidad de vida para el peatón, el tema de los coches, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues a mí me gustaría que los propios sanpedreños fuesen capaces un poco de decidir qué es lo que quieren o qué es lo que dejan de querer. Creo que ahora mismo el término municipal de Marbella es el único núcleo que verdaderamente se puede expandir, ¿no? Marbella prácticamente lo tiene ya todo construido, zona Nueva Andalucía tal, pero sobre todo de San Pedro en la parte sur y en los terrenos que están lindando con el río Guadaiza, donde San Pedro tiene que tener una expansión natural que ojalá, y Pedro seguro que va a dar su opinión porque él de esto también entiende, que ojalá pues sea una expansión coherente con una calidad de vida que yo creo que todos procuramos, y también el hecho de no vivir únicamente pues del monocultivo de ser un pueblo de servicios, ¿no? Que está bien, ¿no? Que la gente vaya allí, que acuda allí porque tiene su oficina de correo, su compañía de seguro, su banco, etcétera, ¿no? Pero vamos a ofrecer también algo más, ¿no? Ha vivido un poco de espaldas al turismo. En el San Pedro Pueblo hay, como quien dice, un hotel y varios hostales. Eso no es lógico en una localidad de 35.000 habitantes, ¿no? En fin, yo creo que habría que enfocar eso de alguna manera en que todos ganásemos y en que el pueblo en sí tampoco perdiese su seña de identidad. Sí, hacer un proyecto, ¿no, Pedro? Sobre todo enfocado a la sostenibilidad que necesita. Bien, y que no se cometan los errores que se han cometido en el mismo Marbella o en otros municipios colindantes, donde la expansión urbanística sea el único sino y la única vía, ¿no? En este caso, San Pedro tiene, la parte que afecta al pueblo de San Pedro, tiene una parte de costa que se puede desarrollar, como bien dice José Antonio, en cuanto no solamente construir, meter ladrillo, sino aspectos lúdicos para y paisajísticos. Y paisajísticos para el bulevar. De hecho es una buena idea, sobre todo forzada por el soterramiento, que fue, o sea, no fue una idea original, sino que fue una consecuencia, pero aprovechar eso para utilizar esa forma de partir el pueblo, porque esa cicatriz, digamos, que tiene con el soterramiento y con el bulevar, para hacer algo diferente y no solamente piso, porque si volvemos a hacer lo mismo, ocurrirá como hace ahora 10 años, que la crisis inmobiliaria nos comerá todo de nuevo. Claro. Y hay oportunidades, y se está viendo que lo básico es programar con estrategia, planificar con estrategia, todo lo que no sea eso, y conocer el destinatario, o sea, el cliente potencial que puede venir. Sí, lo que tú dices, todo lo que no sea eso es pan para hoy y hambre para mañana. José Antonio,
tú fuiste de los que montaste Opción Sanpedreña. Sí, bueno, yo fui miembro fundador y de hecho fui secretario general. ¿Qué te movió a meterte en política? Cuando vine, bueno, yo había estado, de muy jovencito había estado en las juventudes del ISP, vamos, y en el comité ejecutivo del ISP, ¿no? Pero bueno, de allí salí quemadísimo, claro. Ya después me desvinculé bastante, pero creo que fue en el 2007, cuando las elecciones locales de 2007, de pronto hay una gente que me llama para ir con Paco Pedrazuela, que en paz descanse. Sí. Me ofrece un proyecto que me parece interesante. Yo al principio estaba un poco desconfiado, bueno, voy en ese proyecto y tras esas elecciones, que nos quedamos a muy pocos votos de obtener algún concejal, nos planteamos una serie de personas de San Pedro que San Pedro tenía que tener un partido político propio que pudiese influenciar en todo el término municipal y que al mismo tiempo pues fuese el partido político que gobernase en San Pedro. Y a tal fin pues se monta Opción Sanpedreña, fuimos al principio 3, 4, 5 personas, yo fui secretario general esos 5 años, nos presentamos en las primeras elecciones, creo que fue en el 2011, también nos quedamos a 100 votos de poder conseguir el porcentaje que nos daba el primer concejal, y bueno, se estuvo trabajando ahí hasta las siguientes elecciones, que fue, no sé si fue en el 2014 y tal, donde ya sí OSP obtuvo representación. Fue una cosa un poco altruista, de decir, bueno, yo creo que San Pedro merece tener representación política, porque lo que había hasta entonces, y lo que de hecho sigue existiendo en los grandes partidos, es, bueno, vamos a tapar un poquito el tema de San Pedro y metemos de 2 o de 3 a alguien de allí y tal, pero que siempre va a estar un poco a las órdenes de lo que digan desde Marbella, ¿no? Esa fue un poco la finalidad. Es verdad que estuviste un poco en los orígenes, luego te apartaste, pero ¿te gustaría tener peso político? Es decir, ya no te hablo de la formación, si es OSP o es otro partido, pero yo creo que también es verdad que, no sé si qué opinas, pero yo creo que nuestros políticos sí deberían tener una base cultural importante, ¿no? Y yo, de verdad que en la política salí muy trasquilado de mi última experiencia con OSP, más que del proyecto político en sí. Todas las personas creo que me fallaron, o bueno, es una percepción mía, o más allá de una percepción, yo creo que es un hecho, que es algo factual. Y salí muy quemado, ¿no? Y la verdad es que al final, como dice ese refrán, no hay mal que por bien no venga, porque me permitió centrarme en lo que verdaderamente me gusta y lo que tal vez yo nunca tendría que haber abandonado, ¿no? Que es, pues eso, la historia, la literatura, etcétera. Esa es mi pasión. Lo otro es una forma de ayudar, de decir, bueno, yo vivo aquí, pues me gustaría que esto estuviese de la mejor manera posible, ¿no? Ahora hay muy poco en la política que me mueve. Si te digo algo es temas ecológicos, ¿no? Me gusta lo verde, me gusta que se conserve. Me parece que, por ejemplo, en San Pedro se están haciendo atrocidades con el tema de los jardines. Y que sí que tú eres especialmente crítico en redes sociales. No sé si crítico, creo que dices lo que piensas. Sí, yo digo lo que pienso. Puedo equivocarme, evidentemente, como todo el mundo, y a lo mejor me llevo por la pasión y digo lo que no tengo que decir. Pero tienes tu opinión. Pero bueno, yo lo que nunca he hecho, además desde los 18 años, lo que nunca he hecho ha sido esconderme. En fin, yo he opinado estando aquí todo el mundo, estando Gil, estando el PP, estando PSOE. Yo siempre he dado mi opinión. Creo que hay mucha gente que, bueno, pues también porque a lo mejor tiene negocio, a lo mejor tiene trabajo, que tiene un cierto miedo a expresarse. ¿Tú te sientes un hombre libre en ese sentido? En ese aspecto, mira, tendré mis defectos, pero desde luego yo siempre he dicho, porque ahora cuando tú dices algo, bueno, ¿y tú dónde estabas entonces? Bueno, pues yo siempre he dicho lo que he pensado, y si he tenido que ser crítico con el poder, porque nunca he estado en el poder, afortunadamente o desafortunadamente, yo he dado mi opinión y se acabó. Qué buenas conversaciones con... Pues sí, el único problema es que a nivel político local yo creo que se comete un gran error, yo lo he comentado con él muchas veces, y es el que a nivel local se establezcan políticas partidistas que lo que hace es materializar las ideas de los partidos generalistas, cuando en realidad debería haber gestores locales que simplemente gestionen los recursos y punto, sin establecer ningún tipo de ideología, que es lo que enfrenta a las personas. Y en ese aspecto yo sí tengo que poner en valor que un partido como OSP, que tiene al menos una idea fija, que es poner en valor poner en juego y ejecutar los recursos de parte de todo el municipio en San Pedro, pues lo haga en sus posibilidades mal o mejor, o bien o mal, pero siempre con ese enfoque. El problema que tenemos es que la repercusión de política a nivel nacional, a nivel autonómico y luego a nivel local, pues lo que hace que siempre estemos peleando por cosas que no deberíamos pelearnos, porque al final los recursos todos vivimos aquí y todos estamos aquí. Por tanto, yo creo que José podría ser un tío muy válido para eso, pero si se centra en el aspecto de gestión de recursos y no
de decisiones partidistas, que es lo que hace. Tú tienes una asociación, ¿no? A nivel nacional. Sí, tenemos una asociación española de geómetras expertos, que es una asociación profesional que agrupa a los ingenieros técnicos en topografía especialistas en la delimitación, descripción precisa de los inmuebles. Al fin y al cabo, el velar porque los límites de propiedad estén bien protegidos de los ciudadanos, que es algo que está muy de la mano de Dios, y por tanto miramos por eso. Yo no sé que alguien se puede echar a temblar, pero yo digo que ver qué gente tan preparada hay en San Pedro Alcántara en diferentes aspectos. Fíjate, dos buenos amigos, jóvenes, con energía, bien preparados y con unos conocimientos muy amplios de lo que una ciudad como un pueblo como San Pedro Alcántara puede necesitar. Yo no sé si puedo echar a temblar. Después te invitamos, ¿eh? Después te invitamos. No, pero te lo digo porque como tenéis tú siempre has tenido esa inquietud política por ayudar a tu pueblo, y bueno, tú a tu manera también, pues nada, montar un partido. Déjate de política, no nos metas en donde sean otras cosas. Eso es meternos en... Pero estáis en disposición de seguir apostando por San Pedro, ¿no? Yo siempre me he ofrecido para colaborar altruistamente en lo que decía antes, en la gestión de los recursos. El dar el paso para... Como no creo en ello, por lo que he dicho antes, porque creo que debería haber gestores de recursos y no políticos al uso, pues por eso, pero siempre que tiene que haber equipo multidisciplinar, como en todas las profesiones, y eso es lo que debería darse. Y por supuesto conmigo pueden contar siempre, y con él creo que también. Yo lo sé. Pues yo creo que esto es un orgullo para San Pedro, tener gente tan preparada, que le habéis dedicado mucho tiempo también a formaros, y con un criterio, yo diría muy particular, sino muy general, porque hay mucha gente que piensa como vosotros. Costalifornia, que no hemos hablado de en el 2015, Historia Casual de San Pedro en el año 2006, acaba de terminar su carrera de historia, estupendo padre, veo que muy buen amigo, y un peleón en redes sociales. Se nos acaba el tiempo. No sé si nos ha servido de algo hacer ha sido un repasito, ¿no? Así muy por encima. Bueno, es que no te doy yo mucho tiempo a dar caña, pero me hubiera gustado también, me hubiera gustado. Me traes a otro programa, específico. De verdad, yo te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Un placer, como siempre. Tienes que venir más, porque tienes muchas cosas que aportar. Y Pedro, voy a decirlo, sobrino de Pedro, del Dúo Arenal. Es que te pareces un montón, pero me encanta conocerte. No te conocía. Igualmente, y espero teneros en agenda, en redes sociales también, que os sigo a los dos, a ti sí, y espero a ti también seguirte. Y nada, enhorabuena. Cuando tengas el próximo libro, tampoco te voy a pedir la exclusiva. Pero ahí fíjate que Cute, que no te traigo ni los libros para que los enfoques. Bueno, el de Costalifornia lo tengo. Vale. El otro no, porque no me conocía, pero bueno. Muchas gracias, de verdad. ¿Habéis estado cómodos? Sí, claro. Gracias por estar aquí. Gracias a los dos. Pues con nuestra gente de San Pedro también, encantados de que nos acompañen entre amigos. Pues nada, disfrutar y hasta la próxima.